Buenos días, sus señorías. Hoy os presento, no, con la otra mano, a Sebastián. Es mi compañero de trabajo, de cuarto, de vida, incluso de cama. Y no penséis mal. Dos cositas os quiero contar. Una es una reflexión sobre esto de ser youtuber. He actualizado a petición, se me ha ocurrido que era fácil, he actualizado el Combosic y le he puesto nuevas cosas que ahora os cuento. Pero esto me trae a mí la duda de, vamos a ver, ¿me debo sentir obligado a informar en YouTube de cada actualización de lo que sea que haya hecho de un vídeo anterior? No lo sé. Es decir, puse el vídeo presentando el Combosic. Ahora le he añadido cosas y me siento compelido, toma palabra, a hacer este vídeo explicando las modificaciones y las mejoras. Pero esto, dado que no paro de modificar cosas, esto puede llegar a ser muy farragoso. Mm, no lo sé. De momento este lo hago. Los demás, pues no lo sé, sinceramente. Sí, según lo aburrido que esté. Ok, vale, pues de las dos cosas que os quiero contar, la primera, esta, la del, la del Combosic. Me quito de en medio, aquí, no, espera, sí, aquí, pequeñito. Eh, bueno, a ver, ¿qué le hemos hecho al Combosic? Pues le he añadido algunas propiedades. La propiedad mode esta ahora mismo no recuerdo, creo que sí, no recuerdo si os la presenté en el otro vídeo o no, pero bueno, son las tres novedades. La propiedad mode, que puede ser de filter o de search. Si ponemos de seek, perdón, si la ponemos de seek, lo que hace es, creo lo que hacía antes, según vas tecleando, va buscando las cosas que empiecen por lo que vas tecleando. Cuando ya lo tienes localizado, enter y se acabó. Si le pones, cierro, si le pones en vez de seek, donde estamos aquí, clic, le ponemos el mode. Os juro que de aquí a nada empezaré a hacer vídeos. Lo ponemos en filtro. Según vamos tecleando, debería, eso es. ¿Mm? Lo que si dejamos en MA, veréis que todo esto son cosas que contienen MA. ¿Por qué? Porque la otra, bueno, esto lo que hacemos es filtrar. De aquí, Madrid, pues Madrid. Si empezamos sé que termina por id, pues ponemos id y aquí aparecerá Madrid en uno de estos. ¿Ok? Em, la otra cuestión, aparte de la búsqueda del filtro, es la propiedad autoselect. Esta solo tiene función en el, o, no, o solo debería tener función en el modo filtro, que ahora que estoy viendo me parece que he metido la pata. A ver, si pongo aquí Madrid, no, eso es. Veis que Madrid no está seleccionado. Tengo yo obligatoriamente que o darle para abajo y darle enter o hacer clic sobre el nombre. Vale, pues si haciendo filtro le ponemos que autoselect true, entonces sí, nos hará aquí, ponemos Madrid y cuando lo tenemos un enter y ya está. Es un detalle tonto, pero a mí es que el otro comportamiento, el autoselect false, no me llega a gustar. Así que le he puesto la posibilidad de las dos cosas. El modo que nos da el filtro o la búsqueda y el tipo. Le he puesto una propiedad nueva, tipo, que es empieza por o contiene, con lo cual, si lo tenemos en contains, lo que hacemos es, cuando buscamos y ponemos ADR, aparece Madrid, porque es una ciudad. O sea, porque contiene ADR. Si lo ponemos aquí, en empieza, entonces al poner ADR no sale nada. Al poner MADR, entonces sí, sale Madrid. Ok, pues esas son las novedades. Si el código no os lo voy a poner en el enlace porque es un coñazo.
Lo tenéis en el otro enlace que os puse del GitLab, ese sí lo voy a poner, el enlace del GitLab. Qué bonito es esto del abajo. Oh. Y la otra cosa que os quiero contar, esto me voy a hacer grande porque no es un tema de código, es una tontería, pero ayer tomando unas cervecitas veraniegas con mi cuñado, el tecnológico. Tengo un montón de cuñados, pero tengo uno que es tecnológico porque es de Apple. Oh, Apple. Y lleva iPhone y tiene iPad y sus ordenadores son todos no sé cuál. Air, el portátil de su mujer y él no sé cuál tiene. En fin, pues hablando con él, me dijo dos cosas que no me gustaron mucho. Una se la perdono por ignorancia, que dice que es que esto de Linux es muy minoritario. Y digo, bien, sí, vale, el que no necesite más. Bueno, por cierto, si queréis dejar de ver el vídeo ahora, el resto es un rollo de derivas del abuelo. No es, pues como os decía, esto del Linux es muy minoritario y muy... Y bien, le dices, vale, vale, sí, sí, de acuerdo, lo que tú digas, pero ocupa un nicho que a mí me encanta y permite unas cosas que ni Apple, ni Microsoft, ni nadie permite. Pero lo segundo que dijo, me dijo, y eso de gambas es, estás haciendo vídeos inútiles, porque eso, aparte de ser más minoritario todavía, es una cosa que no sirve para mucho. Y ahí me tocó la sensible. No, sí sirve, sí sirve. Quiero hablar aquí de los límites de Gambas. Vale, Gambas no es un lenguaje orientado a Internet, aunque tiene capacidades y hay por ahí todo ese mundo de los webform y de todas esas cosas que a través del CGI con Gambas podéis hacer casi cualquier cosa también en Internet, solo que hay que hacerlo a su manera. Em, Gambas podéis usarlo como script. En lugar de los famosos scripts de Python para manejar los archivos y hacer copias y todo eso, podéis hacerlo con Gambas. Tiene un scripter que va muy bien y que se puede. Yo no lo uso porque, pues, sinceramente, conocía el shell script antes que Gambas y solo en algunas cosas muy concretas donde el shell script se complica mucho, pues utilizo los scripts de Gambas. Pero ahí está, se pueden usar. Y el fuerte de Gambas es las aplicaciones a la antigua, es decir, una CPU que maneja sus datos, una comunicación con las bases de datos si es que son necesarias y existen, y un intercambio cliente-servidor en todo eso. Ahí Gambas se maneja. Yo empecé con... Esto ya no sé si irme tan atrás y ser tan viejo, tan... Pero bueno, no, os resumo. Yo con Gambas no os cuento cómo llegué a él. Si os interesa y me decís, ay abuelo, por favor, cuéntanos la batallita de cuando ibas tú con tu cipallo de abuelo cebolleta, pues os lo contaré. O el día que esté muy aburrido, os lo contaré. Pero hasta entonces os diré, yo con Gambas he instalado por cuestión de dinero, porque la empresa a la que estaba no tenía ingresos suficientes para ni enfrentar las licencias de todo lo que tenía, ni mantenerlas, ni... Yo era programador entonces de Visual Basic y el VBA, el Visual Basic for Access, creo que eran las siglas de Microsoft. Y cuando me cambié de empresa me dijeron, tú te responsabilizas de todo esto. 60 ordenadores repartidos, más o menos, repartidos en 6 ciudades y, y todo pirata y todo instalado de cuñado y todo. Cuando dije, no, 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 comprar licencias, me dijeron, no, 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 no hay dinero. Y yo dije, pues no, vamos a lo gratis. Me metí en Linux, encontré Gambas, empecé a estudiar Gambas, aprendí Gambas y con Gambas he conseguido mantener durante 15 años esa empresa que fue creciendo, no se quedó en 60 ordenadores al final, incluyendo portátiles y demás, eran casi 150, pero bueno, venga ordenadores, venga cosas, venga gente, venga sedes, venga ciudades y todo funcionaba de maravilla con Gambas.
Nunca tuve ningún problema de seguridad. Adiós, Sebastián. Nunca tuve problemas de seguridad ninguno, porque cuando empezó el rollo de la internet amenazadora, lo que hicimos fue instalar una VPN. Ahí me ayudó alguien que yo ni idea, como buen autodidacta, hay inmensos sectores que desconocía y desconozco, pero entonces la VPN era uno de ellos, pero una vez instalada, perfecto. Gamba se maneja de maravilla, maneja las bases de datos, las copias, los trasvases, las comunicaciones entre equipos. Linux y Gamba juntitos son una potencia maravillosa. Y mi mayor logro y mayor pena, mi mayor logro porque es lo mejor que hice con Gambas y mi mayor pena porque no pude terminarlo, es un programa que hacía todo aquello que yo había vivido en mi empresa anterior, de los árboles de directorios de Microsoft. Un programa en el cual tú, desde tu sitio como administrador del sistema, podías controlar todos los ordenadores, bien quién estaba conectado y quién no, ver el historial de cada máquina, administrar el software de cada máquina, darle permisos o quitarle a los usuarios, un montón de historias que me encantó cuando lo vi porque eso era mi sueño. El día que me cambié de Windows, de una empresa enorme donde estaba, y me cambié a Linux y me dije, Dios mío, aquí sí vale, más vale ser cabeza de ratón que cola de león, pero Dios mío, esto hasta que yo desarrolle aquí como para emular lo que he vivido en el mundo Microsoft, pues vale. Lo que hice no es Microsoft, pero ahí está, funcionando. 15 años después, está funcionando. Bueno, no lo terminé, ya os digo, no fue hace 15 años, yo me jubilé hace 5, pues 5 años después ahí sigue funcionando todo lo que me dio tiempo a terminar y que yo sepa, no tienen queja. Por lo menos a mí no se me ha quejado. Entonces, para mi querido cuñado, que gracias a Dios no va a ver esto, Gambas sirve, Gambas es útil y Gambas es potente. Su nicho, su sector es precisamente ese, para mí, ¿no? Aparte de lo que ahora estoy haciendo de jubilado, que es divertirte y hacer tus propios programetas, ya os iré presentando aquí en YouTube algunos. Aparte de eso, en una empresa pequeña para que sea administrada, disculpad que voy a abrirle al gato. Venga, tío, tira por ahí, tira por ahí. Así es el muchacho, cuando se harta de estar aquí, se va. Decía eso, que se me ha olvidado lo que decía, pero vamos, que Gambas es una herramienta perfectamente válida con la que puedes hacer cosas maravillosas. Olvídate, eso sí, de competir con los grandes. Olvídate, pero no porque Gambas no dé para eso, sino porque el trabajo que eso requiere inmensos esfuerzos. Por ejemplo, ayer hablábamos de los repositorios, de cómo yo puedo hacerme mi propio componente y tal. Vale. Si quieres ser profesional, tienes que crear y hacer y mantener un repositorio. Y además, perdón, y además un repositorio complejo, porque habrá que mantener versiones antiguas, aquello del estable, un estable, el obsoleto, el testing, todo ese tipo de cosas que requiere tiempo y requiere gente. Y la distribución vía... Ahí Gamba se está metiendo ahora, todavía creo que no lo tiene del todo controlado, lo de los app images para que funcione en cualquier máquina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Canvas es una herramienta totalmente válida y puedes confiar en ella. Eso sí, requiere que la empresa donde vayas maneje Linux y requiere un compromiso por parte de la empresa de que esto es válido. Si no, pues para ti nada más, que les den morcilla a los que no ven más allá. ¿Cuántas empresas supermodernas he visto que están manejando PHP a palo seco, escrito con los programas editores de texto y nada más? Porque
o los que manejan Javas con unas IDEs que no tienen, no le hacen sombra ni a los pies de, ¿cómo era eso? No, no le llegan ni a los zapatos de gambas, del IDE de gambas, etcétera. Vale, ya me desahogo. Con mi cuñado no puedo decir todo eso porque primero era una cosa de cerveceo y segundo, mi mujer me empieza a mirar cada vez que me meto con los cuñados. Así que nada que hacer por ese lado. Os lo cuento a vosotros y os pido perdón de antemano por esta paliza. A lo mejor hago una sección en el canal de las diatribas del abuelo, donde me queje de todo lo que estamos teniendo en el mundo de hoy. O no. Tomad cervezas con vuestros cuñados y sin ellos. Y hablad bien de gambas. No solo os limitáis a comeroslas con las cervezas. ¿Mm?